Hola, mi nombre es Boris Cofré, soy profesor universitario, investigador. Me he dedicado a investigar los conflictos de vivienda y los movimientos sociales en torno a esto y he estado cercano a ellos los últimos 10, 15 años acá en Santiago. Bueno, el problema de la vivienda y el conflicto que se va a originar en torno a este problema social tiene su historia, tiene una larga historia en nuestro país y principalmente en Santiago. Esta historia comienza con la recuperación de terrenos, recuperación de suelo urbano que van a ir haciendo los pobres de manera gradual desde los años 40, en una lucha que va a ser más bien silenciosa, sigilosa en los bordes de la ciudad, en lo que en aquella época se conocía como las poblaciones callampa. La estrategia de los pobres de la ciudad en los años 40 era esta de ir ocupando el suelo urbano, los bordes de los ríos, los bordes de los canales, las orillas de pandereta, de manera sigilosa en las noches. Casuchas de cartones, partes de lata y tablas viejas trepan por la ribera en un lugar donde nadie se atrevería a levantar una casa, sino los hombres y mujeres, ancianos y niños que forman parte de la desamparada muchedumbre de esta población callampa de 160 casas, primer tramo de una larga extensión de poblaciones que sigue el curso de las aguas del río. Digamos que más o menos hacia mediados de los años 50 se origina lo que tradicionalmente se conocen como las tomas de terreno, es decir, ocupaciones de sitios urbanos. También su mayoría están en los bordes de la ciudad, pero esta vez ya no se hacen en silencio, sino que esta vez son ocupaciones que buscan ser un hecho político. Por lo tanto, a diferencia de las callampas, están cargadas de simbología. Entre 1954 y 1957 son las primeras tomas clásicas de este tipo, y digamos que el movimiento de pobladores empieza a aprender a desarrollar este tipo de estrategias de lucha, con el apoyo fundamentalmente de partidos de izquierda que van a institucionalizar esta reivindicación, es decir, le van a dar apoyo, le van a dar cobertura y van a servir como puente de diálogo con el Estado. Buscando una solución por sus propios medios, miles de hombres, mujeres, ancianos y niños avanzan 2 kilómetros hacia afuera de la ciudad. Son las 2 de la madrugada del 30 de octubre de 1957. Van hacia el sitio de la victoria, tantos años prometido. Son los primeros que se atreven a romper la marcha. En 1957 se produce la toma de la Victoria, que marca un antes y un después en esta historia del pueblo, porque es efectiva, triunfa. Hay que decir de que la mayor parte de las tomas de terreno siempre fueron desalojadas, siempre fueron reprimidas y en la mayor de las veces fueron desalojadas. En el caso de la Victoria, producto de el tamaño que tenía la organización y cierta cobertura de la iglesia y de partidos de izquierda, logra quedarse en los terrenos y por lo tanto significa un triunfo en esta lucha por la recuperación de la tierra urbana, el suelo, como un derecho social. Los terrenos hasta la Unidad Popular, es decir, hasta 1970, son principalmente terrenos fiscales, terrenos de la Corvi, en donde se iban a construir poblaciones y lo que hacen estos comités de vivienda es acelerar la solución habitacional que ya se estaba diseñando. De aquí surgen poblaciones históricas como Herminda de la Victoria en 1967 y las clásicas del 70 como La Pincoya, La Bandera, etc. Que de la educación, sabiéndola aprovechar, es tarea y compromiso de un gobierno popular.
La represión al movimiento normalmente tenía dos brazos, operaba con dos mecanismos. Uno era la represión y otro era la solución. Por lo tanto, el gobierno lo que hacía era simultáneamente desalojar, luego encuestar y luego mover a las familias, las dividía y las erradicaba en otros terrenos. La cultura y el trabajo, quien lo sabe comprender, va subiendo desde abajo hasta buscar el poder. Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, sí, cielo, cielito, sí, cielo, cielito, sí. En 1969 se produce un hecho muy importante en el movimiento de pobladores y en este ciclo que estoy describiendo, que es la matanza de Pamperigoy. Es una toma de terreno en Puerto Montt en donde la represión se va de las manos y termina con la matanza de 7 pobladores que participaban en la ocupación. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sukovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Hacia 1970 se inicia un ciclo de tomas de terreno inédito en la historia de Chile. En Santiago solo en Santiago ocurren más de 100 tomas de terreno y se produce una historia todavía un poco desconocida por la mayor parte de la población de este país, en donde, por ejemplo, en Maipú, durante la Unidad Popular, es decir, entre 1970 y 1973, más de 3.000 familias se ven involucradas o participan en tomas de terreno y tomas de vivienda en construcción. Patria o muerte. Venceremos. El imperialismo es un tigre de papel. La lucha da lo que la ley niega. El poder nace del fusil. El que no nace revolucionario tiene que morir cantando. ¿Cuántos libros revolucionarios ha leído? 478. ¿Cuánto pesan? 245 kilos. ¿Edición empastada? Empastada. ¿Diferencia entre Marx y Engels? Engels era mucho más alto y Marx más gordito. La gente que vive en Nueva Habana proviene de 3 campamentos. Campamentos que fueron tomados en una toma de terreno. O sea, fueron tomados en contra de la voluntad de las autoridades. Estos 3 campamentos eran Ranquil, campamento Magalia Norato, campamento Elmo Catalán. El ambiente que se sentía dentro del campamento
en los primeros días, en las primeras noches, era un ambiente de angustia, como el que vivimos desde siempre. Era un ambiente en el que la gente vivía preocupada de que a cualquier hora podía haber un desalojo, a cualquier hora podía llegar la policía y expulsarnos del lugar donde estábamos metidos, porque estábamos metidos a la mala. Poder vivir así, tuvimos que hacer mucho, tuvimos que organizarnos, tuvimos que acostumbrarnos a pelear, tuvimos que, en fin, pelear con las autoridades, con la policía, con medio mundo. Y era la única forma de sobrevivir. Era una razón necesaria, era una necesidad vital, era cuestión de vida o muerte. O vivían o nos dejábamos estar y nos podríamos todos aquí. El gobierno de la Unidad Popular va a tender a apoyar este tipo de movimiento. Todos sabemos que Salvador Allende es un socialista que no va a reprimir este tipo de reivindicaciones, lo que permite el desarrollo de este movimiento a una escala también desconocida. En Santiago, en 1973, existen más de 300 campamentos, que en su mayoría se originan de estas tomas de terreno. La mayor parte de estos terrenos son de privados, ya no son del fisco de Corby, sino son más bien de empresas privadas. Y también se originan tomas de viviendas en construcción que van a dar origen a otro tipo de conflictos. Lo tenemos en el bolsillo y ya no lo quita nadie, y seguiremos luchando por tener techo y abrigo. Estudio, trabajo, fusil debajo el brazo. Estudio, trabajo, fusil debajo el brazo. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Esta mierda! ¡Venceremos! ¡Esta muerte! ¡Venceremos! ¡Que vivimos en la mierda! ¡Queremos! ¡Brillo! ¡Esta mierda! ¡Venceremos! Esta historia se cierra con el golpe de Estado de 1973 y da origen a una nueva historia en donde la vivienda y la tierra en la ciudad va a ser entendida como un bien de consumo. Es decir, se eliminan de raíz todas las nociones de derecho social, de vivienda como un derecho de la familia, y pasa a ser entendido como un bien de consumo que tiene que resolver cada individuo o cada familia con su propio bolsillo. Esta nueva situación con la dictadura de Pinochet, que va a venir acompañada de represión, de matanza, va a significar un serio retroceso en la lucha por la tierra de los sectores populares, y más bien van a tender a ser excluidos y expulsados hacia las afueras de las ciudades en un programa de erradicaciones que va a implementar el gobierno de Pinochet entre 1980 y 1986. Como todos sabemos, entre 1982 y 1985 se produce una profunda crisis económica en el país, lo que va a dar origen a explosiones de protestas que van a ser acompañadas por organizaciones comunitarias como Ollas Comunes, Comprando Juntos, etc. Y en ese marco se van a reinaugurar las tomas de terreno, que por supuesto ahora en el contexto de dictadura van a ser duramente reprimidas. Solo 2 de ellas logran sobrevivir, que están apoyadas y que cuentan con la cobertura de la Iglesia Católica. Y en ese marco va a surgir un movimiento de pobladores más bien centrado en votar a la dictadura y en recuperar la democracia. Bueno, sí, en realidad las mujeres fuimos la parte, digamos, que peleó bastante duro con la fuerza represiva el día de la toma. De hecho, nosotros las mujeres le pedimos a los hombres que salieran de los terrenos para defendernos nosotros solas,
porque si bien es cierto, la fuerza represiva, cuando tomaba a un hombre le daba hasta que ya no lo dejan bueno para nada. Entonces nosotros pensábamos de que íbamos a lograr lo que queríamos. De hecho, la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza bruta no la podemos comparar, pero sí hicimos bastante escándalo, pero sin embargo, Carabineros, digamos, las mujeres también sabemos agarrar piedra y sabemos defendernos, pero no lo faltaron cualquier cantidad al respeto, eso ya se conoce en todas partes. De hecho, los hombres también se unieron a pelear, a defendernos a nosotros, y no solo los hombres que estaban aquí defendiendo los terrenos, sino que se volcaron las poblaciones vecinas. En ese sentido, la solidaridad ya se notó bastante fuerte, porque ya no peleaba solamente la gente que estaba defendiendo estos terrenos, sino que la gente de las poblaciones de los alrededores, y se formó, digamos, una guerra campal aquí dentro, donde la fuerza represiva se tuvieron que irse, porque esto también ayudó bastante el despertar de la población, fue con el comienzo de las protestas. El problema del allegamiento, los allegados, los arrendatarios, se hace muy grave en dictadura, lo que obliga en la transición a la democracia a construir una gran cantidad de viviendas sociales, pero que son de muy baja calidad. En el marco de la transición a la democracia, los gobiernos de la Concertación recién asumidos, en vista de la necesidad del apoyo de los empresarios y de las Fuerzas Armadas, optaron por la desarticulación del movimiento social y la despolitización de la sociedad en general, especialmente del mundo popular. Una consecuencia de esto fue la consolidación del Estado subsidiario y su definición de la vivienda como una mercancía. Detrás de esta definición se va a producir en Chile una vivienda social en deuda, de muy mala calidad y mal localizada. El ejemplo más claro de esta vivienda de mala calidad que produce la política de vivienda en Chile son las casas Copeva. El escándalo de las casas Copeva dejó en evidencia que en Chile la vivienda, más que resolver el problema de las familias sin casa, lo que buscaba era activar la industria de la construcción. Lo que hacía el Estado era entregar grandes sumas de dinero a las empresas constructoras para que lucraran con este negocio y entregaban viviendas de muy baja calidad. Nosotros somos pobladores de aquí. Son las Marías. Sí, desde el 97 nosotros nos mojamos completamente. Producto de esa lluvia se empezó a hacer algunas gestiones con el serbio para qué soluciones ellos nos daban. Al principio nos dieron algunas soluciones parche, que hasta la fecha siguen siendo parche. Ya no hayamos dónde tocar las puertas, que nadie los quiere escuchar. Ah, ¿no? No. Eso es lo que está pasando. Nadie los quiere oír, nadie los quiere escuchar, no sé qué vamos a hacer y por qué. Eso es lo que no podemos entender nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Desde el exterior es un poco difícil de entender esto, producto de que los gobiernos de la Concertación mantuvieron un discurso de democratización y de reformas sociales. Sin embargo, cuando uno observa las políticas específicas que han implementado, lo que uno observa es que han dado continuidad y han consolidado las políticas de la dictadura, en donde, como se ha dicho, más que producir o sostener o defender derechos sociales, lo que se ha hecho es beneficiar al mercado inmobiliario. En este marco, el movimiento de pobladores va a tener su primera expresión pública en 1992 con la toma de terreno Esperanza Andina. Fuimos para allá con el objetivo de tener una casa propia y no íbamos a transar en ese sentido, era la casa o la casa. Siempre dijimos, vivos vamos a llegar y muertos saldremos de él. Y la toma de terreno Esperanza Andina va a tener algunas particularidades. En primer término, sus dirigentes, todavía envueltos en la crisis de los partidos políticos y de la izquierda en el año 1992, más bien van a cuestionar el rol de los partidos políticos en la participación de los movimientos sociales, lo que la va a diferenciar de las tomas y movimientos futuros. Sin embargo, va a significar una reactivación del movimiento de pobladores, que no solo va a desarrollar esta acción colectiva que es la toma de terreno, sino que va a venir acompañada de una organización del campamento y de una marcha histórica que realizan miles de pobladores desde Santiago hasta el Parlamento en Valparaíso. En general, en la política de vivienda que entrega casas de forma masiva durante los gobiernos de la Concertación
y toda su política sistemática de desmovilización va a tener relativo éxito, y vamos a tener que esperar hasta fines de los años 90 con la toma de Peñalolén en 1999 para la nueva irrupción de los pobladores en la escena política. Sin embargo, esta acción colectiva es distinta o difiere en algunos elementos de la toma anterior. La toma de Peñalolén, dirigida por una organización política que va a revalorar y reposicionar la acción de los revolucionarios o de la izquierda en general en los movimientos sociales. Digamos, la toma es prácticamente una cosa fuerte que se hizo acá a nivel nacional, porque esto a nivel nacional, con decirte que esto tiene relevancia en gran parte del mundo, porque fue la parte más masiva que se hizo una toma aquí en Chile. Llegó un día aquí el Nasur, y ahí fue cuando yo lo casé, po. Ahí lo casé y el compadre me dijo, él incentivó a la toma, po. Si él incentivaba al chiquillo, tienen que tomársela este terreno, si a ustedes les conviene, porque a él le convenía igual, po. ¿Me entendí? Es más, él se incentivó a que nos fuéramos a tomar unos departamentos que él tenía arriba en Vitacura, me parece, no me acuerdo bien. Y eso está todo grabado, o sea, todo grabado. La forma en que la concertación aborda la toma de Peñalolén es bien clara de lo que se dijo al comienzo respecto de la desarticulación de los movimientos y de no darle apoyo. Lo que hace el gobierno es intervenir la toma de Peñalolén con funcionarios públicos, con agentes políticos que son externos a la toma, y finalmente lo que realizan es una solución que va a buscar la desarticulación de la experiencia del movimiento, y en vez de construir a todos juntos un gran proyecto, lo que hacen es dividir a los pobladores y les entregan en muchas soluciones en distintos lugares de la ciudad. Bueno, el origen del movimiento se remonta a lo menos el año 2000, que son dirigentes sociales y poblacionales que estuvieron ligados de mucho tiempo antes al tema de la vivienda, porque el tema de la vivienda no es algo que surge así espontáneamente, o sea, el tema de la vivienda se arrastra desde el déficit habitacional con las tomas, pero a nivel del año 2000, aproximadamente 2002, un grupo de dirigentes en la región metropolitana se conocen en este trabajo y empiezan a hacer una reflexión conjunta. Digamos que iniciados los años 2000, el movimiento poblador y la izquierda en general ya ha podido procesar un par de experiencias, ha podido madurar, y se produce una suerte de retorno de la lucha reivindicativa y una búsqueda por nuevos sujetos, nuevos actores. Y en este marco van a surgir dos movimientos de pobladores importantes desde comienzos de los años 90. Uno es el movimiento de pobladores en lucha y otro es Anda Chile. El primero representa a comités de vivienda que luchan por construir sus viviendas, sus casas, y el segundo por defender los intereses de los deudores habitacionales. Nosotros los pobladores fuimos a una reunión y empezamos como a despertar qué es lo que pasaba con nuestras viviendas. Nos dimos cuenta que estábamos en una empresa externa, que en esos años era Inverca, que era una empresa externa que ponía el gobierno para nosotros las personas que obteníamos una vivienda social. Y cancelábamos allá. Y ellos fueron como la parte fundamental para que nosotros pudiéramos descubrir y abrir los ojos de lo que realmente nos estaba sucediendo, que nuestra vivienda era... lo que nos costaba era muy poco y nosotros pagábamos 2 o 3 veces nuestra vivienda. En el origen de ambos movimientos está el instrumento político Igualdad, que va a también buscar una nueva relación con la institucionalidad, cuestionándola desde afuera, pero no negando su participación en instancias en las cuales se pueda defender y avanzar en reivindicaciones del mundo popular. Esa nueva búsqueda, digamos hacia el año 2000-2005, del mundo social y político, va a redefinir la relación con el Estado y va a poner, si bien va a marcar un énfasis en acciones desde abajo, no va a negar su relación con ciertas instancias institucionales. El movimiento de pobladores en lucha, además, se ha mostrado como un movimiento exitoso, victorioso a escala local. Ellos han logrado levantar una entidad constructora y de gestión
inmobiliaria, han construido ya un par de poblaciones, lograron frenar el plano regulador de la democracia cristiana en Peñalolén, ganando un plebiscito a través de una gran movilización popular en la comuna. Por lo tanto, la estrategia del movimiento pobladores en lucha, si bien no ha tenido aún un salto a nivel nacional, a nivel local se ha mostrado bastante eficiente respecto de su objetivo. ¡Aquí está la dignidad! En este momento, dirigentes del Movimiento de Pobladores en Lucha de la FENAPO, particularmente Natalia Garrido, concejala de la comuna de Peñalolén, del Partido Igualdad, y Guillermo González, dirigente popular, estamos copando este punto de Vicuña Maquena en demanda porque el terreno Sausal sea en un 100% para los pobladores de Peñalolén, ni un peso más para los bancos. Exigimos inmediatamente la compra de ese predio que está. La concejala Natalia Garrido ha declarado que no va a bajar hasta tener una audiencia con la ministra de Vivienda. En particular exigimos que todos los proyectos que están hoy día en conflicto y que se están tratando a través de la mesa social en función de hacer crecer nuestra área social de soluciones populares, creemos que tienen que ser inmediatas y entregadas ahora mismo. La alcaldesa de Peñalolén, la señora Carolina Leitao, insiste con entregarle al área privada el terreno Sausal. El terreno Sausal son 6 hectáreas donde fácilmente entran unas 700 viviendas y que nosotros exigimos que sean para los pobladores de Peñalolén. Pero exigimos que todos los comités que han luchado durante años por la expropiación, la compra directa del terreno, hoy día participen directamente del proyecto habitacional y en definitiva tengamos una solución 2014, porque si no, los pobladores vamos a radicalizar y vamos a aumentar la capacidad de lucha callejera con otros movimientos sociales en el marco de una constituyente social que transforme la situación política en Chile. Desde el 2001-2006 se inicia un ciclo de movilizaciones estudiantiles en el país, lo que va a marcar un nuevo escenario político que va a culminar con las movilizaciones del 2011, y en este marco otros sectores que tradicionalmente organizaban al mundo popular van a girar hacia la lucha reivindicativa. Tal vez el más claro ejemplo de estas nuevas expresiones es Ucamau, el movimiento poblador de Ucamau, quien va a combinar sus tradicionales acciones comunitarias y acciones a nivel cultural con la lucha institucional y la lucha reivindicativa, dando origen a lo que actualmente es el movimiento de pobladores de Ucamau, y va a tener también una salida exitosa a una de sus luchas, que es el proyecto Maestranza, que es uno de los proyectos emblemáticos de la actual política de vivienda a nivel nacional. Empezamos a convocar gente para que se uniera con nosotros, pero a la deriva. O sea, no sabíamos si iba a resultar o si no. Surge de la comunidad misma, surge de las familias que se reúnen y se organizan para levantar su proyecto y relacionarse con el Estado como grupo organizado para lograr levantar el proyecto que ellos quieren, no el proyecto que les regalan o que les entregan o que les dan. Acá los habitantes de este futuro barrio participaron en el cómo va a ser este futuro barrio. O sea, no solo estamos resolviendo el problema de la vivienda, sino que también estamos diciendo cómo queremos vivir, cómo vamos a vivir, cómo van a ser las estructuras que van a contener nuestras viviendas. Es un camino bien difícil. Este modelo neoliberal nos acostumbró a ser individualistas, a ser poco solidarios, a olvidarnos de nuestras raíces, digamos, como pueblo. Entonces ahí tuvimos que hacer un trabajo de hormiga, en un principio juntarnos todas las semanas, ir aprendiendo qué es lo que significaba la política habitacional, y ese fue el primer paso para ir cambiando, digamos, esta lógica de no solo ser un comité esperando que nos lleguen las llaves de nuestra casa. Esa es la lógica, aquí no. Nosotros dimos vuelta a todo y dijimos que tenemos que aprender desde cero a saber cómo funcionan las cosas, y de esa manera podemos transformarlas. Si no sabemos cómo funciona, ¿cómo lo vamos a poder transformar? Más de 400 familias que están organizadas hace más de 6 años.
que cumplimos cada uno de los requerimientos y que están ingresadas hace mucho tiempo y que de hecho desde el año 2013 contamos con subsidios. El año 2014 se logró la expropiación del terreno de la Maestranza San Eugenio y hoy día se cumple con todos los requisitos. Se podría comenzar la construcción el día de mañana si quiere la autoridad, pero como no están así los compromisos, como no cumplen lo que prometen, nos vemos en la calle nuevamente y lamentable hoy día la represión de Carabineros fue mucha. Tenemos compañeros que están detenidos, algunos que incluso fueron golpeados al subir al carro de fuerzas especiales. La cantidad de gas que tiene el agua y con la cual nos reprimieron hoy día es lamentable, y que es lamentable que esta sea la única respuesta que tiene el gobierno. El día viernes recién pasado ingresamos más de 400 cartas a la Presidenta de la República para que interceda en esto. No podemos seguir pasando otro año más de espera porque los compromisos fueron primer semestre del 2016 y eso es lo que queremos. Queremos una respuesta ahora ya. Bueno, como ven a mis espaldas tenemos las máquinas trabajando. El proyecto Maestranza, que dejó de ser un proyecto, que ahora es el barrio Maestranza, aquí está. Estamos súper contentos y alegres de todo este movimiento de tierras que se ha generado. Están saliendo y están circulando 8 camiones diarios que están trabajando aquí durante toda la semana. Bueno, y como ven, esto ya es un hecho concreto, no son solo palabras. Digamos que en el actual escenario político y social a nivel nacional se ha abierto nuevamente la pregunta respecto de la vivienda en Chile. Es más o menos claro que la política de los años 90 y de los 2000 ha hecho crisis. Esta idea de la vivienda social subsidiada, que está mal localizada, que tiene deuda y que es de baja calidad, ya no parece ser una respuesta para el futuro. Los gobiernos de la concertación actualmente están gastando los recursos públicos en arreglar las construcciones de los años 90. Seguramente las torres que se están construyendo hoy día en Estación Central y en otras comunas serán motivo de futuros gastos sociales en sus reparaciones. Es decir, esta política orientada desde la Cámara Chilena de la Construcción, centrada solamente en el mercado y en el lucro de las empresas constructoras, ha hecho crisis y está mostrando síntomas de agotamiento. Por lo tanto, la pregunta por el problema de la habitación y de la vivienda en Chile y de una nueva política nacional de vivienda y una reforma a la ciudad, una reforma urbana y una nueva forma de entender la ciudad, se va a abrir en el nuevo escenario político, y ahí los actores emergentes como MPL, Ucamao, Vivienda Digna, Vida Digna y otra serie de movimientos de pobladores en regiones que tienen bastante fuerza, sobre todo en el norte del país. Esas voces, esos actores van a tener, se les va a plantear el problema y van a tener algo que decir. Digamos que estamos en ese momento de la historia en donde el problema se va a volver a plantear, y es importante que estos actores del mundo social y del pueblo puedan tener una participación activa y decidida, protagónica en las definiciones de lo que va a ser el futuro de la vivienda en Chile y como consecuencia de la sociedad en el país. Conmigo ven, conmigo ven al nunca sigue